Tome su asiento, mi hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Buen día. Dios me bendiga mucho. Empezamos hoy con mucha actividad. Usted se habrá dado cuenta, pero toda es la gloria para el Señor. Así que, hermanos, le damos la bienvenida, gloria a Dios, porque el Señor hace su voluntad. Él trae liberación, trae bendición en todos, hermanos. Gracias a los hermanos que me apoyaron, que estuvieron ayudando, al pastor Walter que estuvo conmigo. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor hace como Él quiere las cosas. Usted sabe perfectamente cómo es, ¿eh? Ya Él fue libertado de lo que estaba afectando a su situación. Él es un hombre nuevo, pero también hay influencias de otras sustancias, otras cosas. Así que, pero el Señor hace libre a las personas. Pero vio cómo la iglesia trabaja en conjunto. Nada es particular, vio que usted estaba apoyando y estaba apoyándome en oración y oración juntamente con el hermano Carlos y todo, porque ese es el trabajo de la iglesia, hermano. No es acá esto que uno es de trabajo propio, sino hay otro, bueno, pero gloria a Dios por su presencia. Cuando usted ve una cosa como esa, le animo, hermano, usted póngase en oración para que el Señor haga la obra. Usted sabe que dijo, el Señor nos dio poder y autoridad, Lucas 9:1, para poder sanar todas las enfermedades y para poder libertar a los endemoniados. El Señor hace, y vio que un día como hoy, donde decía llovía torrencialmente esta mañana, pero con trabajo, y mucho trabajo. La gloria, todo es para el Señor. Así que, hermanos queridos, vamos a juntar las ofrendas y diezmos, hermanos, y ya vamos a ir perfilándonos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Y le animamos, hermano, a seguir adelante, a seguir adelante. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Usted vino esta mañana acá para recibir la bendición del Señor. Y el Señor es bueno, siempre nos atiende y está con nosotros, nos fortalece, nos llena de su misericordia y de su bondad. Entonces, hermano, le aliento a que siga adelante. Hermano, usted sabe las inclemencias del tiempo, todas las cosas que han pasado, pero fíjese, la iglesia está casi llena. Pero es el Señor el que permitió que usted venga y tiene un propósito con vos, conmigo, con toda la iglesia, porque había alguien que necesitaba algo. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros, cuando hay las inclemencias del tiempo, salvo muy exclusivamente cosas muy que haya demasiada lluvia o haya tormentas o lo que sea, se suspende. Si no, no, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos estaba esperando para algo hoy acá. Y Él se glorificó. Eso es lo importante. Nuestro Dios se glorificó. Queridos hermanos, les comento que en el transcurso de esta semana, a partir del 10, 11, 12 y 13, yo le hago la invitación, seguramente usted habrá recibido en su teléfono, hay la convención regional donde las 6 provincias del NEA, de todas las iglesias de Dios, se juntan los pastores y otros hermanos, y algunos hermanos también, en Obligado 653. Las actividades de miércoles a la noche y jueves es netamente pastoral, pero todas las noches, desde el jueves, viernes y sábado a la noche, hay cultos también en Iglesia de Dios Obligado 653. Usted está cordialmente invitado, hermano. El que quiere ir es voluntario, hermano. Yo les participo, les digo, el que quiere ir lo puede hacer. Pero acá la iglesia vamos a continuar con los cultos, con nuestros servicios, vamos a continuar, hermano, vamos a continuar. Llueve o no llueve, dice que mañana está previsto sol, va a bajar la temperatura, todo está en las manos del Señor. Pero acá el Señor se glorifica, que es lo principal. Así que, hermanos queridos, adelante, que con el Señor todo es posible. Así que yo te voy a pedir, hermano Hortensia, si me podés ayudar, por favor, en el nombre de Jesús. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Oh Señor, cuánto anhelamos, cuánto necesitamos estar en la presencia del Señor. Había unas primicias que días pasados trajo una hermana, que trajo aquí, la vamos a
Hermano Adrián, ¿será que me podéis alcanzar, por favor? Entonces la traemos también y vamos a orar. Esta es la iglesia del Señor, hermanos, que gloria a Dios, seguimos avanzando, creyendo, creciendo. Y bueno, ayer el discipulado, el pastor Walter lo dio vía internet, vía Ulimet, por las condiciones del tiempo, pero seguimos adelante, hermanos. Las actividades, usted sabe, el día miércoles es culto de oración, los esperamos, hermanos. El día viernes, la reunión de oración. Ayer tuvimos un hermoso momento de ayuno y oración desde las 6 de la mañana. El Señor se glorificó. Así que vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y por las primicias que están en el nombre de Jesús. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda la gloria es para ti, mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque desde temprano tú te glorificaste, Señor. Aleluya. Tú te glorificaste, Señor. Y la gloria es para ti, Señor. No es para nosotros, Señor. Tú usaste nuestras vidas solamente, Señor. Gracias, Señor, porque tú hiciste la obra. Nosotros ponemos en alto tu nombre, Señor. Y ahora bendecimos estas ofrendas, Señor, y diezmo, porque tú amas al dador alegre, Señor. Señor, reprende tú al devorador, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y abre las ventanas de los cielos de bendición integral sobre todos mis hermanos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo también bendigo estas primicias que han traído los hermanos, Señor. Yo los bendigo, Señor. Bendigo, Señor, porque cada uno de nosotros hemos aprendido de ti, Señor, que es mejor dar que recibir, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Bendigo estos alimentos recibidos, Señor, que puedan ser distribuidos equitativamente. Cuántas familias, cuántas personas son ayudadas por la iglesia, Señor, para poder seguir adelante. Gracias, mi Dios, porque todo lo hiciste tú, Señor. Yo bendigo la vida, Señor, en este momento, Señor, de cada uno lo que tenemos que administrar estos recursos, que seamos austeros en los recursos, Señor, para poder crecer tu obra, Señor. Así también, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Claudio Fernández, Señor, que tú lo libertaste, Señor. Gracias, Señor, tú hiciste la obra, todo es tuyo, Señor, porque somos tuyos, Señor. Yo lo bendigo a Claudio, Señor. Trae la bendición sobre él, sobre su familia, que él se vuelva al camino del Señor, que él se vuelva a ti, Señor, porque él se había apartado de ti. Pero, Señor, tú lo traes con lazos de amor, Señor. Gracias, Señor. Señor, todo te lo entrego en tus manos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos entonces. Adelante, hermana, por favor. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor le bendiga. Por favor, tome su asiento. Hizo bien en venir a la casa del Señor. Amén. A pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo, sabemos que esta es nuestra casa. No podemos pasar este domingo sin visitar a papá y de venir a compartir el pan, el vino, la presencia de Él. Amén. Como cuerpo de Cristo, nuestra prioridad es venir a compartir, a celebrar su nombre y a compartir la mesa con el Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a hablar un tema muy importante y muchas veces muy poco predicado, hermano. Hoy vamos a hablar en esta mañana acerca de el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y yo le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 8 al 10. Evangelio según San Juan 14, del 8 al 10.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén, es palabra de Dios. En la posición que está, le invito a que tengamos un momento de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración solamente a ti, Señor. Padre, rendimos a ti nuestra vida, rendimos a ti nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú nos das, Señor, la vida, nos da la salud para poder venir a la iglesia. Señor, acá hay un puñado de tus hijos, Señor, que te está diciendo en esta mañana: Señor, eres importante para mí, Señor. Eres importante para mí, eres lo primero y eres lo mejor. Por eso, Señor, en vez de quedarse a dormir, en vez de quedarse, Señor, a hacer otras cosas, Señor, aquí están tus hijos que te están buscando, Señor. Padre, hijos tuyos, Señor, que el clima, Señor, que las adversidades, Señor, del tiempo, Señor, no impidieron, no fueron impedimento para venir a adorar tu nombre y a participar de los símbolos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te manifiestes, Señor, porque queremos, Señor, queremos conocerte, Señor, tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor, queremos en esta mañana, Señor, queremos escucharte, Señor, queremos que tú nos hables, que nos prediques, Señor. Padre, quiero bendecir a tu iglesia. Señor, gracias, Padre, por la fidelidad de los hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana queremos, Señor, pedirte que nos visites con el Espíritu Santo. Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, que nos visites, Padre Santo. Queremos escucharte. Señor, ya hemos adorado, hemos ofrendado y ahora, Señor, queremos recibir tu palabra. Señor, preparamos el corazón, preparamos los oídos, preparamos, Señor, nuestra mente. Señor, queremos apagar los celulares, queremos, Señor, dejar todo de lado, Señor, aquello que nos distrae, Padre Santo, y queremos solamente, Padre, tener este momento de escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo este momento, bendigo este culto, Señor, y pido tu manifestación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. El misterio de la Trinidad es el título de este mensaje. Y en coinonía con lo que venimos estudiando cada sábado en lo que es el discipulado, más precisamente ayer hablábamos justamente durante la clase que algunos de los temas a los que se abocaron los padres de la iglesia durante el periodo inicial de lo que es el cristianismo fue justamente en el tema del logos de Dios, es decir, en la persona del verbo, y también la otra doctrina importante que es la doctrina de la Santísima Trinidad, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Más precisamente es el escritor eclesiástico Tertuliano, quien vivió entre el año 155 y 200 de nuestra era, quien fue el primero en mencionar la palabra Trinidad. Y uno puede decir, bueno, pastores, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y así hay mucha gente, por ejemplo, hay las sectas como por ejemplo los Testigos de Jehová. Ellos dicen es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso es un invento. Es un invento de Roma, es un invento de lo que es Constantino, el emperador Constantino en su momento. Es algo que no es bíblico, la Trinidad, aquellos que son enemigos de la Trinidad. ¿Y sabe usted por qué es tan importante conocer acerca de esta doctrina, hermanos? Porque conocer cómo es la doctrina de la Trinidad es conocer al Señor. Y si bien la palabra Trinidad
no aparece en la Biblia. La palabra encarnación tampoco aparece. Sin embargo, creemos en la encarnación del Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia, pero sin embargo es el libro más preciado que tenemos nosotros, es la palabra de Dios. Entonces, yo escuchaba a un pastor que enseñaba en su oportunidad y él decía, aunque al triángulo le quieras llamar mesa, le quieras llamar silla, le quieras poner otro nombre, o sea, va a seguir teniendo tres ángulos. Aunque le pongas otro nombre, va a seguir teniendo tres ángulos, el triángulo. Y así también, aunque si bien es una concepción teológica la palabra Trinidad, es una doctrina netamente bíblica, y aunque le quieras poner otro nombre, Dios se sigue manifestando y se manifiesta en tres personas en su interacción con el ser humano. Es muy importante entender, hermanos, en qué creemos, saber, conocer de nuestras doctrinas, porque conocer la doctrina de la Trinidad es conocer a Dios. Nosotros, los evangélicos, la comunidad evangélica que nos jactamos muchas veces de que conocemos la palabra de Dios, y otras religiones no estudian la Biblia, porque se escucha por ahí, no, ¿qué pasa? Que yo antes, cuando era de cierta religión, yo no estudiaba la Biblia, no sabía nada, y ahora empecé a entender la Biblia. Pues si nosotros venimos a la palabra de Dios y la estudiamos con franqueza, nos damos cuenta y hallamos en ella la doctrina de la Trinidad desde Génesis a Apocalipsis. Es una revelación de Dios. Es justamente hasta el Antiguo Testamento donde se conocía justamente a Dios, a Yahvé, a Jehová o Yahweh, cuando Él envía justamente el momento que Él llama a través de Él justamente llama a Moisés a través de la zarza ardiente. Ya en ese mismo momento, allí Éxodo capítulo 3, capítulo 4, vemos que estaba la zarza ardiente, dice, y el ángel de Jehová es quien que le habla a Moisés. Y entonces le dice, descálzate porque estás aquí en tierra santa. Dice que Dios, el texto bíblico narra que en su oportunidad Dios llamó la atención de Moisés allí en el desierto, y él justamente cuando va hacia la zarza, veía que la zarza ardía, pero a su vez no se consumía por el fuego. Y el ángel de Jehová estaba allí, dice, y le habla y le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Entonces, vemos también allí una figura misteriosa, por decirlo así, que es la figura del ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová es nada más y nada menos que Cristo preencarnado. Cada vez que usted va a escuchar, va a ver, a leer en la palabra de Dios la figura del título, el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es nada más y nada menos que Cristo preencarnado. Muchas personas que no entienden o que no estudian la palabra de Dios a través de los métodos hermenéuticos, creen que Cristo recién entra en el escenario mundial a partir de su concepción en el vientre de María y de su nacimiento. Sin embargo, eso no es así. La palabra de Dios enseña que desde el principio siempre estuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, estas tres personas de la Trinidad se fueron manifestando en un orden distinto dentro de la historia de la humanidad. Y es allí que el ser humano los cataloga como primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, ellos no tienen categoría, sino que solamente a través es la teología la que va a categorizar a la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad en base a su manifestación en el escenario mundial, en el escenario del hombre, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar al Padre Celestial formando su pueblo, pero no obstante, el que hablaba siempre
era justamente el ángel de Jehová. Estaba el fuego manifestado en la zarza ardiente y era el ángel de Jehová el que hablaba. ¿Por qué? Porque nunca el Padre se separó del Hijo. Nunca el Padre se separó del Hijo. Y así también vemos que cuando ellos iban caminando por el desierto, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida, vemos que una columna de fuego los iluminaba de noche y de día una columna de nube. Dice el texto bíblico allí en Éxodo que los acompañaba y les señalaba el camino. Entonces eso es nada más y nada menos que la presencia del Espíritu Santo. Allí vemos al Padre manifestado en la zarza ardiente, el Hijo, el ángel de Jehová, Cristo preencarnado. ¿Qué es la preencarnación? Porque todavía Él no se encarnaba, es decir, no entraba como ser humano, ¿verdad? Entonces, antes del nacimiento, sin embargo, antes de su nacimiento, en todo el periodo del Antiguo Testamento, ya Cristo estaba preencarnado, y es la figura del ángel de Jehová. El ángel de Jehová lo encontramos, por ejemplo, en el momento en que Jacob lucha contra el ángel de Jehová. Y a veces nosotros aprendemos en la escuela dominical como que él luchó contra un ángel. Y eso no es correcto. Era Cristo manifestado, el cual Jacob le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y luchó toda la noche hasta que dice que el ángel le toca y le disloca el muslo, le desgarra el muslo, es la única forma. Y entonces a partir de ese día le cambia el nombre y le dice, a partir de ahora no serás llamado más Jacob, sino que te vas a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿El que lucha con quién? Con Dios. Entonces vemos que esta figura es repetitiva del ángel de Jehová como Cristo preencarnado. Usted cada vez que va a leer su Biblia en el Antiguo Testamento y se menciona el ángel de Jehová, su ungido es nada más y nada menos que Cristo presente. Es Cristo presente. Entonces los judíos estaban rotundamente confundidos. La nación de Israel estaba rotundamente confundidos porque ellos creían que adoraban al Padre, pero en realidad estaban adorando al Hijo, al ángel de Jehová. Y cuando llega el periodo del Nuevo Testamento resulta que el Hijo ahora se hace presente y revela que tiene un Padre. Y que después el Padre y el Hijo iban a enviar al Espíritu Santo al escenario mundial. Entonces hay doctrinas heréticas que van a enseñar que Dios no es una Trinidad. Van a enseñar que la doctrina de la Trinidad no existe y, sin embargo, usted mismo convive con las tres personas en su relación diaria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha enseñado a que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y el que baja la petición es el Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, lo que dice, vamos a pensar entonces, hermano, vamos a creer a Dios a nuestra manera. Y ese es el problema, ese es el peligro de creer a mi manera lo que enseña la palabra de Dios. Yo tengo esta imagen de Dios. Sin embargo, cuando venimos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el Dios que yo tengo en mente no es el Dios de la Biblia. Y ese es el problema. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia y dejar que sea Él quien se revele a nuestras vidas a través de abrirle nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos una idea de Dios que no es la idea bíblica, nos frustramos, hermanos. Nos frustramos porque pensamos que Dios tiene que actuar de una manera que nosotros pensamos. Sin embargo, Dios tiene su forma de proceder, su forma de pensar y tiene su carácter. Entonces, el desafío en esta mañana es poder conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se manifiesta en tres personas, no en tres dioses. No en tres dioses.
porque eso es lo que es un triteísmo, o sea, un triteísmo o ya un politeísmo, significa varios dioses. El cristianismo no es una religión politeísta, sino que es monoteísta, o sea, creemos en un solo Dios. Pero ese Dios, en el panorama mundial, se manifiesta a través de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesús allí en Mateo capítulo 6, Él enseña a orar a sus discípulos, diciéndole: ustedes tienen que orar así, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. No, pastor, es que el Padre no es un nombre, es un título. Ese es uno de los argumentos y de las afirmaciones que utilizan los que son enemigos de la Trinidad. No, ¿por qué? Porque yo me llamo Walter, pero a su vez tengo el rol de padre con mi hijo Matías. Y a su vez soy esposo de mi señora María Jesús. Entonces así es Dios. Dios es uno solo, que también es padre y también esposo. Eso se llama modalismo. Ya vamos a adentrarnos en lo que es. Sin embargo, eso es totalmente errado, hermanos. Porque Jesús reveló el nombre de su Padre y es nada más y nada menos que Padre. Cuando Él le dice a los discípulos: ustedes tienen que orar así, digan Padre. Porque el nombre de Él es nada más y nada menos que Padre. Así, ese es el nombre desconocido que revela Jesús. Jesús después ora allí en San Juan capítulo 15, Él ora por sus discípulos y ora por las futuras generaciones de aquellos que habían de creer en Él. Y el Señor le dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre. Y allí los testigos de Jehová dicen: pero ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es el nombre que le dio a conocer como que era algo secreto? No hay secretos. La forma que tenemos que referirnos al Señor es decirle Padre Celestial. Por eso, ya hoy día, en el pacto en el que estamos, nosotros no tenemos que tener miedo de decirle Abba, Padre, que significa papá querido, papito. Es la expresión que utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Para decirle Abba, Padre, porque tenemos un vínculo de confianza, ¿verdad? A pesar de que Él es el Rey de Reyes, sin desmerecer, ¿no es cierto? Sin desmerecer, sin quitar el lugar que Él es Dios, ¿verdad? Él se manifiesta con amor y con dulzura hacia todos nosotros. A tal punto que Él no se muestra como un Dios enojado. Él no se muestra como un Dios, a pesar de la pecaminosidad humana, a través de nuestras falencias, de nuestros errores. Él no es un Dios enojado, sino que Él ha extendido su brazo de amor en Cristo para venir a reconciliar al mundo. Ver a un Dios enojado, ver a un Dios que está esperando, un Dios que está anotando cada falta. Mira que hoy tuviste este mal pensamiento, hoy dijiste esto, hoy te enojaste. Pensar que es un Dios así es no conocer al Dios de la Biblia, hermanos. Dios no es un Dios enojado. Justamente porque Él nos ama, ha enviado a Jesús, que es la mayor muestra de amor. Cristo se encarnó porque vino justamente a morir por nosotros. Esto es sumamente importante, hermanos, para poder entender que a pesar de que Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas, existe también algo que se llama la doctrina de la economía de la Trinidad, en la cual ellos se han puesto de acuerdo. Significa que el Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo y el Padre son mayor que el Espíritu Santo. Los tres son coeternos, coexistentes y consustanciales. ¿Qué significa eso, pastor? Que ninguno es mayor que el otro. Sin embargo, ellos mismos han decidido subordinarse al Padre. El Hijo se subordina al Padre y el Espíritu Santo se subordina al Hijo. Y es la forma en que la Trinidad
se ha puesto de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender eso? Porque hoy vemos algunas aberraciones bíblicas de querer, bueno, la oración al Espíritu Santo, la oración, pedirle al Espíritu Santo. Y si bien, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, el Señor Jesús jamás enseñó a orar al Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y eso va a entender cómo Dios se revela, hermanos, y cómo actúa con nosotros, nos enseña a orar apropiadamente. Nos enseña a orar, nos enseña a entender que nosotros no disponemos de los ángeles. Una vuelta, usted sabe que yo pertenezco a la división de capellanía evangélica en la policía, y en una oportunidad me pregunta, capellán, usted sabe que yo le ordenaba a los ángeles que vengan y que acampen alrededor de mí y que me defiendan. Y yo le dije, hermana, muéstreme en la Biblia, ¿no? Que la Biblia dice, mandará a sus ángeles acerca de ti. Sí, pero ¿quién es el que manda? El Señor. Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. Nosotros somos hijos adoptados para el Padre Celestial, redimidos, perdonados, lavados con la sangre de Cristo y hechos herederos y coherederos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. Es decir, que yo no tengo, ni siquiera, hermano, tengo que estar pendiente de lo que haga o no Satanás. Si la palabra de Dios me llama a estar alerta, pues no ignoramos sus maquinaciones, como estudiamos el año pasado en el discipulado, ¿verdad? Sin embargo, el estar alerta sabiendo que Satanás puede hacer algo para entorpecer, ¿qué cosa? La obra del Señor. Yo no tengo que estar pendiente de él, tengo que estar pendiente de mi relación con el Señor. El cristiano necesita estar pendiente de su relación con Dios. No estar con miedo al diablo. No que guarda que el diablo haga esto. Lo que haga lo que pasa en el mundo espiritual con los ángeles, con los demonios, hermano, eso a nosotros no nos toca saber. Sí, la Biblia me enseña a estar alerta porque pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes en contra nuestra, en contra de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Él va a tratar de entorpecer la obra de Dios, va a tratar de entorpecer el culto, va a tratar de entorpecer, ¿verdad?, todo lo que es el servicio a Dios, cerrar las puertas, ¿verdad?, para que no se predique el evangelio dentro de las instituciones, que no se predique la palabra, que no se extienda, que no se traduzca la Biblia, y nosotros tenemos que ser conscientes de esa guerra espiritual. Pero aún así, la forma correcta de orar no es a los ángeles, no es concentrarnos en reprender demonios, hermano, más allá que cuando se manifiesta tenemos que hacerlo, pero el cristiano está llamado a estar pendiente de su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque justamente allí en Mateo capítulo 6 el Señor mismo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. La conclusión de Mateo capítulo 6, donde el Señor le enseña a los discípulos a orar, ¿cuál es? Justamente en el verso 33, que tenemos que buscar primeramente, ¿qué cosa? A Satanás, a los demonios. Nada de eso, hermano. Buscar la prosperidad, buscar un mejor trabajo, buscar una mejor posición social. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿La justicia de quién? Del reino de Dios, que no es la justicia humana. Y entonces cuando yo me centre mi vida en el reino de Dios y en la justicia que viene de Dios, allí entonces todas las cosas van a ser añadidas a mi vida. Pero nosotros, como en nuestra carne, en nuestra humanidad, buscamos siempre las añadiduras en vez que al dador de vida, hermanos.
Entonces es importante entender, hermano, que nosotros hoy día se escucha aberraciones doctrinales, teológicas, hermano, de gente que está pendiente de la unción, que me toque el pastor, que me transfiera la unción. Hoy hay un montón de prédicas, hermanos, que están fuera de lo que es la voluntad de Dios. Porque la gente quiere oír esas cosas y no quiere estudiar la palabra, hermano. Entonces, conocer la palabra de Dios apropiadamente es lo que me va a llevar a mí a tener una correcta relación con Dios. El Espíritu Santo es quien trae las bendiciones a nuestra vida y gloria a Dios por eso. Pero yo no dispongo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Él dispone de mí. Y Él me lleve, y que el Espíritu Santo me lleve a donde Él me quiera llevar. Que Él use mi vida en el ámbito donde Él quiera usar. Pero yo no puedo controlar al Espíritu Santo. Yo no puedo disponer de Él. El Padre y el Hijo son los que han enviado al Espíritu Santo en el contexto de la historia. Por eso le decía que los judíos, la nación de Israel, estaban rotundamente confundidos porque ellos adoraban al Padre, pero en realidad estaban adorando al Hijo, al ángel de Jehová. Y llegado al Nuevo Testamento, el Hijo ahora revela que tiene un Padre. Y eso rompía totalmente los esquemas. Vamos a ver entonces acerca de lo que dice la palabra de Dios de la Trinidad. En esta ocasión, Felipe, uno de los discípulos del Señor, él tenía en mente esta confusión. Hasta ese momento él pensaba como los mismos judíos de la época, porque él le dice: Señor, una sola cosa te pido. Mostranos al Padre, por favor. Es lo único que te pido, Señor. Él pensaba como un niño, como judío de esa época. Señor, lo único que te pido, tanto hablas de tu Padre, porque Jesús predicaba, él justamente Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 14, enseña que él siendo igual, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria para venir a vivir entre nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor, partiendo de lo que enseña Filipenses, vamos a entender que el Señor Jesús, Él no vino a predicarse a sí mismo, sino que Él, a través de su predicación, Él demostraba en todo tiempo la sujeción y la gloria del Padre. Él no buscaba su gloria, buscaba la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos estaba dando a nosotros el ejemplo de cómo tiene que ser nuestra vida cristiana. No buscando nuestra gloria, no buscando nuestro beneficio, nuestro renombre, sino que buscando la gloria del Padre Celestial. Y entonces, tras predicar tanto de su padre, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, ese Padre que tanto predicas. Ese Padre que tanto predicas. Y Jesús le va a contestar, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Hace cuánto, Felipe? Usted sabe que los discípulos acompañaron al Señor durante 3 años de ministerio público. Y Jesús le va a decir: Felipe, ¿hace cuánto que estoy contigo y no me has conocido? ¿Cómo dices pues, muéstranos al Padre, Felipe? Y es justamente una pregunta para poder analizarnos en esta mañana. ¿Hace cuánto estoy contigo y todavía no me conoces? ¿Hace cuánto venís a la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo sos cristiano? ¿Hace cuánto tiempo somos cristianos y todavía desconocía acerca de esta doctrina tan importante? Esa pregunta siempre viene también para nosotros. Entonces, vamos a ver que la palabra
de Dios también, allí en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 va a decir el Señor, nos va a traer una revelación sumamente importante. Hebreos capítulo 1, la versión Reina Valera del 60, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. No por visiones, no por sueños, no por palabras proféticas. Nos ha hablado en otro tiempo, habló muchas veces de muchas formas a través de los profetas, pero hoy eso quedó en el pasado. Pero hoy nos ha hablado a través de ¿quién? Por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Óigame bien, Jesucristo es heredero de todo. El Padre, tras su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario, lo hizo heredero de todo. El Padre Celestial ha cedido su gloria al Hijo, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pero si nosotros no entendemos esto, hermano, nuestra vida espiritual va a ser muy pobre. No entender que Jesucristo es el heredero de todo y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si bien la Trinidad se ha manifestado, es Cristo el que resucitó, el que murió y resucitó por nuestros pecados, quien el Padre le constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese que está mencionando el episodio de Génesis aquí, por Cristo mismo es que constituyó el universo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y asimismo sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién es el resplandor de su gloria? Cristo, Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria. ¿Qué significa eso? Que está el Padre Celestial y del Padre Celestial sale la gloria. Y esa gloria que llega a nosotros es Cristo encarnado. Nosotros no podemos ver al Padre Celestial. Podemos ver su gloria, y esa gloria manifestada es nada más y nada menos que Cristo Jesús. De la misma forma que nosotros no podemos mirar al sol. ¿Usted ha intentado alguna vez mirar al sol? Se va a quedar ciego. No podemos ver al sol porque nos incandila. Sin embargo, nosotros sentimos el calor del sol porque estamos viendo los rayos ultravioleta que llegan a nosotros. Así es el ejemplo que está utilizando el contexto del pasaje. No podemos ver a Dios por su gloria, sin embargo sentimos el calor, y ese calor que sentimos es nada más y nada menos que Cristo manifestado. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y no solamente eso, y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Por eso es que vamos a usar el término, ellos son cosustanciales.
La Trinidad es cosustancial. ¿Por qué? Porque comparten la misma sustancia. No son tres personas. No son tres dioses. Son tres personas que comparten la misma sustancia de un mismo Dios. Son tres personas que comparten una misma sustancia. Y es por eso que dice el texto bíblico, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta a todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es superior a los ángeles. Más claro, échale agua, como dice. Él no está a la altura de los ángeles. Como la doctrina de los testigos de Jehová dice, que ellos creen que Jesús, como tiene el título en el Antiguo Testamento, él tiene título, el título del ángel de Jehová, ellos creen y asimilan que Jesús es el ángel, es el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Y nada de eso. El texto en hebreo dice justamente el versículo 4 que fue hecho superior a los ángeles. No es que él fue creado por el Padre, sino que al recibir la heredad, está hablando el texto bíblico, no está diciendo que Jesús fue creado. Está diciendo que lo que está expresando es básicamente que a través de haber resucitado el tercer día, él heredó, por eso fue hecho. Él heredó al momento de resucitar más excelente nombre que ellos. Jesús no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado, de lo contrario sería inferior al Padre. Y ellos comparten la misma sustancia. Desde el principio han existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente que se han presentado en el contexto y en el escenario mundial del ser humano en tres momentos distintos. Eso dentro de la teología se conoce como dispensaciones. Son dispensaciones distintas. Pero no podemos nosotros si nosotros empezamos con oraciones al Espíritu Santo, y no le estoy diciendo, hermano, no es que me pongo legalista, no, guarda que le está orando al Espíritu Santo, porque nosotros en nuestras canciones de alabanza, de adoración, le decimos, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Le cantamos así o no? Con todo nuestro corazón, pero es la expresión de nuestro deseo, hermanos. Y no está mal eso. No está mal decirle, te anhelo, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero una cosa es creer que nosotros podemos disponer del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso de disponer del Espíritu Santo cuando yo creo que esas doctrinas... ¿Sabe lo que estuve escuchando durante la semana, hermano? Hay evangélicos o hay iglesias que dicen que la unción se transfiere al imponer las manos. Y todas esas aberraciones, hermano, abundan cuando las dejamos entrar a la iglesia. Pastor, óreme y transfiérame la unción, bendígame, entonces yo me llevo la unción. Y hermano, la unción, ¿qué es la unción? Es la presencia activa del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pero la unción no está en este tiempo sobre una persona, como era sobre Elías y Eliseo, quería la triple unción. Eso era en el antiguo pacto, hermano. Hoy en día la unción está sobre la iglesia. Todos compartimos la presencia del Señor. Porque la autoridad no está en un hombre, está en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Entonces, usted, hermano, va a tener autoridad no por quien es usted, sino porque usted es un hijo de Dios y Él decide, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos declara hijos suyos.
y nos da el nombre. ¿Para qué? Para tener autoridad, para poder echar fuera demonios, para poder orar por los enfermos y que se sanen. ¿Por qué, hermano? Porque la autoridad no es nuestra. Está dada en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, acá dice el verso 2 de Hebreo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, verso 3, y la imagen misma de su sustancia. Significa que Cristo es imagen del Padre. ¿Cómo tú, pues, Felipe, me dice, muéstranos al Padre? Cristo es la imagen del Padre Celestial. Como nosotros no podemos ver al sol, tampoco podemos mirar al Padre Celestial. Por eso la imagen de la gloria de Dios es su Hijo Jesucristo. ¿Cómo dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? ¿Hace cuánto estoy con ustedes y no me has visto, Felipe? ¿Se da cuenta? Y no solamente eso, sino que a quien constituyó heredero de todo. Para avanzar, vamos a ver justamente que en cuanto al ser de Dios, la doctrina de la Trinidad implica afirmar 3 puntos fundamentales. 3 puntos fundamentales. En primer lugar, cuando hablamos de Trinidad tenemos que saber que hay un solo Dios. La doctrina de la Trinidad implica que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque el antagonismo de la doctrina de la Trinidad va a ser el triteísmo, o va a decir, la negación de la Trinidad va a decir que son 3 dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es equívoco, es erróneo. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y allí vamos a tener entonces a los unitaristas, a los modalistas que van a decir, viste, la palabra de Dios dice que Dios es uno, ¿cómo ustedes predican que Dios es 3? Por supuesto que es uno solo, pero se manifiesta en 3 personas. ¿Y cómo es eso, pastor? No entiendo muy bien, hermano. El día que nosotros podamos entender a Dios, vamos a dejar de existir, hermano. Es imposible entender a Dios. La infinitud de lo que es Dios no entra en nuestro cerebro. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, uno de los padres latinos, él mencionaba que en una vuelta, en uno de sus libros, de sus obras, dice que él caminaba por la playa y se encontró con un niño. Dice que le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Dice que el niño hizo un hoyito en la playa, estaban en la playa, hizo un hoyito en la arena y le cargaba el agua del mar. Niño, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de que el mar entre en el hoyo. Pero no seas tonto, niño, ¿cómo va a caber el mar en el hoyito que hiciste? Dice que el niño le dice, quizá más tonto es otro que piensa que la infinitud de Dios puede caber en el marote. No podemos entender a Dios. Sin embargo, Dios no espera que nosotros le entendamos. Dios espera que nosotros creamos en Él. Dios no espera ser entendido porque es imposible entender a Dios. Sin embargo, Dios se manifiesta, se revela al ser humano en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Sin embargo, tienen distinto ministerio. Dios, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, y viceversa. Son 3 personas distintas, pero tienen distinto ministerio
o distinta función, donde la soberanía le toca al Padre. Él es el soberano y ellos mismos en esa economía, ellos establecen esa subordinación voluntaria para que sea el orden de la Trinidad. Entonces los testigos de Jehová van a decir, no, es que ¿cómo Jesús no es Dios? Él dijo que él no sabía el día y la hora que iba a venir, que iba a hacer el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Jesús no sabía el día y la hora. No es que no sabía. Él deja y entrega todo al Padre, porque la soberanía le pertenece al Padre Celestial. Así también al Hijo le va a tocar la función. ¿Qué función le va a tocar? Ser el mediador, el sumo sacerdote de un nuevo pacto, de un nuevo y de un mejor pacto, ya no con la nación de Israel, sino con todo aquel que en él cree. Ya el pacto no es con la nación de Israel, va a ser el pacto con toda la humanidad. La apertura y la invitación ya es con toda la humanidad. Y el Espíritu Santo, ¿cuál va a ser la función? Ser nuestro paracletos. El ministerio, la función del Espíritu Santo va a ser nuestro ayudador, estar con nosotros. Por eso cuando usted va a orar y va a sentir un calor, va a sentir un fuego, va a sentir quizá un frío, va a sentir ganas de llorar, va a compungir su corazón en un momento de alabanza, en un momento de oración profunda. ¿Por qué va a pasar eso, hermano? Porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. No es el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros le preguntamos a una persona, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Es algo metafórico, porque el Hijo está sentado a la diestra del Padre físicamente. Cuando nosotros invitamos a Jesús a recibirlo en nuestro corazón, decimos, Señor, te recibo en mi vida, te abro mi vida, entra en mí. En realidad, ¿quién está entrando? Está entrando el Espíritu Santo. Pero usted y yo interactuamos con la Trinidad aún sin saberlo, hermano. Y Dios entiende nuestras limitaciones y que no entendemos esta doctrina. Sin embargo, Él nos tiene paciencia. Y no solamente que nos tiene paciencia, sino que también Él espera que nosotros conozcamos cómo Él es realmente. Que salgamos de las ideas que tenemos de nosotros. ¿Sabe cuál es el peligro de manifestar las ideas que nosotros, de seguir simplemente las ideas que tenemos nosotros? Que va a llegar el día que nos vamos a frustrar, porque Dios no va a actuar como nosotros esperamos, o vamos a estar orando tanto por algo que no es la voluntad de Dios. Eso pasa cuando ¿qué? Cuando no conocemos su palabra o cómo actúan ellos. Entonces, vamos a ver que la oración del Shema, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es uno, pero se va a manifestar a lo largo de la historia en tres personas, al cual al Padre le corresponde la soberanía, al Hijo ser el mediador, ser ser justamente el intercesor, ser el sumo sacerdote de un nuevo y mejor pacto, que enseña todo eso el libro de Hebreos capítulo 12, capítulo 10, 11, ¿verdad? Y después el Espíritu Santo, quien va a ser nuestro ayudador. Él es el que convence al mundo de justicia y de juicio. Él es quien convence, va a traer el convencimiento, nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Son tres diferentes ministerios, eso no le toca al Hijo, eso le toca al Espíritu Santo. Después, en cuanto a la verdad de que hay un solo Dios, Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué significa eso? Que el mismo Señor Jesucristo, durante su ministerio y en el Nuevo Testamento, Él cita que Dios es uno. No es que el Señor Jesús está en contra de la Trinidad ni del monoteísmo, al contrario, Él reafirma en el nuevo pacto, allí en Marcos 12:29, que Dios es uno solo. Esa es la primera verdad de lo que es la Trinidad. La segunda verdad de la Trinidad, hermanos, es que Dios
es tres personas. Dios es tres personas. Por ejemplo, allí en Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino que tomó forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos muy claramente en Lucas 3, 21 y 22, al momento del bautismo de Jesús, como el Hijo estaba en las aguas, la voz del cielo que se abrió y el Espíritu diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Y los tres son uno. Y por último vamos a ver Primera de Juan 5, 7, que dice: porque tres son las personas que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, que los testigos de Jehová, que los unitaristas, que los solo Jesús digan: no se peleen con nosotros, arránquenle Primera de Juan 5, 7 de la Biblia, arranquen la hoja. Y la tercera verdad, hermanos, es que cada persona es plenamente Dios. Cada persona es plenamente Dios. Y allí justamente la doctrina de negación va a ser el arrianismo, donde el arrianismo en la época temprana de la iglesia va a negar que Jesús es Dios. Va a decir que Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Filipenses 2 del 5 al 6 dice: tengan, la versión Dios habla hoy, dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él. Qué belleza, ¿verdad? Este versículo. La versión Dios habla hoy dice: aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él. No son la misma persona, son dos personas iguales. Son dos personas al mismo nivel. Y Juan 10 del 30 al 33 de la Biblia de las Américas va a decir lo siguiente. Juan 10 del 30 al 33, aquellos que están anotando: yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué cosa? Dios. Él decía, al permitir recibir alabanza, adoración, solamente Dios es quien puede recibir alabanza. Por eso, hermanos, necesitamos entender que Dios nos ama, que Dios se manifiesta a nosotros y cómo es su persona. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a meditar la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos todo el honor, la honra, la alabanza. Señor, pedimos tu manifestación, Señor. Pedimos, Señor, tu manifestación. Pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, guiándonos. Vamos a proceder, Padre Santo, a tener un momento de oración porque vamos a pasar a la Santa Cena. Señor, gracias por tanto amor, Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos comprender, Señor,
porque podemos estudiar, aunque no la comprendemos, Señor, tú te revelas a nosotros, Señor. Esta revelación poderosa acerca de tu naturaleza, Señor, de la Trinidad, Señor. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué nombre estás invocando? ¿Qué nombre estás invocando en tu vida? En segundo lugar, ¿a qué mediador estás recurriendo? ¿Estás orando al Padre en el nombre de Jesús? Aún a ustedes que nos miran a través de las redes sociales, ¿estás orando correctamente? No es como a nosotros nos parece, es como el Señor Jesús nos enseñó. El Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Número 3, ¿a qué sacrificio estamos apelando? ¿A qué sacrificio estamos apelando? ¿Estás apelando al sacrificio de Cristo? Número 4, ¿en qué camino estamos transitando? ¿Estás transitando por el camino del Señor? Y por último, quiero preguntarte de parte de Dios, ¿cuál es la puerta que estás golpeando? ¿Estás invocando correctamente al Señor? ¿Estás permitiendo que Él llene tu vida apropiadamente? Dile, Señor, yo quiero ser lleno en esta mañana. Yo quiero que te manifiestes a mi vida, Señor. Quiero salir, Señor Jesús. Quiero dejar de buscarte a mi manera, Señor. Y quiero abocarme a tu palabra para poder conocerte, Señor. Te necesito, Señor. No quiero golpear otra puerta. No quiero recurrir a otros ídolos. No quiero recurrir a santos, a ídolos. Quiero orar al Padre en el nombre de Jesucristo, para que sea el Espíritu Santo el que me visite en esta mañana. Señor, te adoramos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia te agradece, Señor, porque tú estás en medio de tus hijos, Señor, en medio de esta congregación, del cuerpo de Cristo, Señor. Sí, Señor. Gracias por el testimonio que hoy nos diste, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Señor, y ahora en este momento, Señor, te ruego, Señor, después de haber hecho todo lo que tú enviaste, Señor, y lo que tú ordenaste, Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido, Señor, por las necesidades, Señor, por aquellos hermanitos que están enfermos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Tú lo sabes, Señor. Todos los días te rogamos, te clamamos y te exaltamos por eso, Señor. Señor, acuérdate del pobre, del doliente, del sufriente, de aquel, Señor, que tiene necesidad, Señor. Nosotros nos empatizamos, como a ti te agrada que hagamos eso, Señor, y rogamos por nuestros hermanos. Rogamos así también, Señor, en el nombre de Jesús enviamos sanidad sobre los cuerpos, sobre las vidas. Si hay necesidad, queridos amigos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, los que estamos presentes aquí, los que ven a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que levantes tus manos si podés levantarlas, si no, ponelas sobre el corazón. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, creemos en ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Señor, hemos podido ver hoy nuevamente, Señor, el poder de la sangre de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Señor, todo es posible para el que puede creer. Señor, estas manos santas que fueron ministradas, Señor, envía tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo la recibo, Señor. Recíbala, hermano. Eso también compartimos todos los unos con nosotros. Recibimos esa bendición plena del Señor Jesús para nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia, para los padres, los que los tienen, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy es día de bendición, hermano.
Hoy es un día de gran bendición. Por eso te entregamos, Señor, nuestras vidas, Señor. Y detrás de cada mano que se eleva al cielo, Señor, como las que están sobre el corazón, hay una petición, hay una necesidad, hay algo que necesitamos de ti, Señor. Ten piedad de cada uno de nosotros, Señor. Ten piedad. Acuérdate, Señor, te necesitamos. Señor, gracias, Señor. Porque tú, como dijiste en la cruz del Calvario, consumado es, hecho está. Hecho está. Reciba su bendición. Yo la recibo en el nombre de Cristo Jesús. El cristiano anda por fe, no por vista, hermano. Por fe. Por fe le adoramos y le glorificamos a nuestro Dios. Así también te pido por las peticiones escritas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos nuestras manos sobre las peticiones escritas y que se hagan conforme tu voluntad. Señor, son nuestros hermanitos. Acuérdate, Señor. Bendice a toda la iglesia, Señor. Que Dios mediante se tranquilice, Señor, que se calmen las inclemencias climática, Señor, y que pueda venir toda la iglesia para participar de esta fiesta, Señor, que es la celebración de la cena del Señor y de los cultos que hacemos en este templo, Señor. Señor, en tu nombre nos declaramos libres, firmes, justificados, perdonados y vencedores en Cristo Jesús. Y declaramos este día, esta semana, este mes, este año y los porvenir de buenas nuevas, de buenas noticias, y lo dejamos todo en tus manos, Señor, que se haga conforme tu voluntad. Ya recibimos tu bendición y ahora en el nombre de Cristo Jesús vamos a cantar y nos vamos a despedir de este santo lugar de oración. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Podemos alabarte, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Saludamos a nuestros hermanos y nos retiramos, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.